Bienvenidos a Cardiomed, tecnología médica del Grupo Leti. Hoy tenemos un nuevo episodio en nuestro podcast Cardiomed. Este podcast lo hemos titulado Eplerenona, ¿es un diurético o un antagonista hormonal o de la aldosterona? Entonces ya lo vamos a descifrar este enigma y esta pregunta que hemos iniciado. Tenemos el honor por segunda vez de tener al doctor Euclides Carrillo. El primer episodio, o el episodio que grabamos con Euclides, ha sido uno de los episodios más vistos. Así que por esa quisimos traerlo nuevamente para hablar sobre el antagonismo hormonal y todas sus implicaciones. Gracias nuevamente, Euclides, por venir. Un placer para mí estar aquí, compartir contigo y pasar un rato agradable y hacer ciencia y discutir de ciencia y de medicina moderna. Fíjate que este podcast lo ven muchos residentes, médicos, internistas, cardiólogos, muchos especialistas que están viendo estos episodios porque hemos contribuido a la formación académica con estos podcasts, ¿no? Y estos residentes, fíjate que si yo fuese tu residente, Euclides, si yo fuese tu residente, ¿cuáles serían los 3 consejos que me dieras para seguir en mi especialidad y ser como tú, que eres un buen cardiólogo ya con mucha experiencia? Oye, está una pregunta interesante, no estaba preparado para ella, pero es buscar en lo que uno ha lo que te ha funcionado a ti, lo que te ha funcionado. Su experiencia, en lo que he visto. Entonces, a todo médico joven que está terminando su formación en cardiología, en medicina interna, en cualquier especialidad que implique medicina, es que sus primeros años, como consejo, siempre tiene que hacer medicina hospitalaria. Eso es ya un primer consejo. Puedes irte a ejercer privado de una vez, hazlo, pero no descuiden tus primeros años de especialista la medicina pública, la medicina hospitalaria, porque eso es lo que va a terminar de consolidar la formación, donde vas a tener autoridad, donde vas a empezar a tener interacción con otros especialistas, donde vas a poder discutir casos complejos con otras personas que piensen distinto a ti y eso te va a alimentar. Esa es una. La otra es más básica para los médicos, es que en tu especialidad tienes que mantenerte siempre al día. Entonces, es una exigencia de vida, prácticamente todas las subespecialidades de medicina, es mantenerse al día. Y en el mundo moderno serían 2 o 3 cosas. Una de ellas son los guidelines, las guías internacionales. Es una forma de actualización que antes no existía. Quiere decir que el que está en una especialidad, las guías internacionales, europea y americana, marcan mucho la tendencia de si te mantienes actualizado o no. La otra es que tengas capacidad de evaluar tú mismo estudios médicos de tu especialidad. Eso es medicina basada en evidencia. Entonces, tengo que estudiarme las guías, pero tengo que tener también una capacidad, haber aprendido a interpretar un estudio individual. Y lo tercero es siempre mantenerte en educación médica continua. Esta que estamos hablando es teórica, pero para mantenerte óptimo en tu especialidad es asistir a congresos, participar en discusión de casos clínicos, escuchar este tipo de conversaciones de especialistas con más experiencia. Eso siempre va a formar y siempre va a mantener en el tope, es para que se mantenga en el tope de la especialidad. Y fíjate, algo que tú haces, y de verdad que te admiro por eso, que tú escribes mucho, ¿no? Y tú has escrito y tienes 2 libros interesantísimos, que es Cuidados Coronarios y el de hiperglicemia. Y por ahí viene una sorpresa, no vamos a... pero fíjate que escribir creo que todavía sigue siendo una buena oportunidad para poder dar academia y poder desarrollar temas interesantes. Te voy a explicar un poco esa parte porque estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eso es una de mis motivaciones para escribir. El que escribe aprende más del tema mientras está revisando los temas para publicación. Entonces, eso más, por supuesto, no se puede
extrapolar ni recomendar a todo el mundo, porque para poder terminar una obra escrita hacen falta mucho esfuerzo, tiempo y personalidades para poder terminar. Todos queremos escribir algo siempre, pero no todo el mundo lo puede terminar haciendo porque hace falta un poquito de obsesión, hace falta una constancia, y no es que no se pueda hacer. Lo que no se puede hacer es recomendarlo como una manera generalizada. Por supuesto, escribir artículos sí forma parte de ese escribir en nuestro ejercicio médico, escribir artículos de revisión, escribir artículos de investigación. Y por supuesto, participar, donde hay un libro, participar en sus capítulos, eso para todo médico lo enriquece muchísimo. Sí. Bueno, vamos a entrar en materia. Fíjate que hoy iniciamos esta conversación con una interrogante. ¿Es un diurético? ¿Es un antagonista hormonal? Explícanos ese mecanismo de acción para que todas estas personas que nos están viendo hoy podamos entonces entender ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, fíjate que no solamente es confusión en los médicos, en los pacientes mismos, cuando uno indica esta molécula, eplerenone, algunas de las moléculas que pertenecen al antagonismo del receptor de mineralocorticoide, un trabalengua que vamos a ir dilucidando en esta conversación, todos me dicen que eso es un diurético, porque así fue clasificado inicialmente este grupo de medicamentos. Eran llamados diuréticos ahorradores de potasio. ¿Okay? Entonces teníamos varios tipos de diuréticos, diuréticos de Lassa, diuréticos que actúan en el túbulo contorneado proximal y diuréticos ahorradores de potasio que casi siempre están actuando a nivel del túbulo contorneado distal o el túbulo colector. Pero a medida que se fue desarrollando los estudios con estas moléculas, se dieron cuenta específicamente, porque los metían con amilorida, que es un ahorrador de potasio, colocaban ahí la espironolactona inicialmente. Pero luego de los estudios que vamos a discutir esta tarde, que vamos a poder revisar, tanto la espironolactona como la eplerenona y como la finerenona, 3 moléculas que están clasificadas actualmente, son bloqueantes neurohumorales, bloqueantes hormonales, bloqueantes o antagonistas del receptor de mineralocorticoides, que están actuando a nivel global en un sistema bioquímico de nuestro cuerpo, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, realmente ya con el concepto moderno de insuficiencia cardíaca es que hemos aprendido que el enfoque neurohumoral, que es el enfoque en el sistema nervioso simpático con los beta bloqueantes, y bloqueando vías bioquímicas humorales del cuerpo, como las vías del inhibidor de la ECA, los bloqueantes de angiotensina y los antagonistas receptores mineralocorticoides, de cómo hemos cambiado la historia natural de esa enfermedad. Pero podemos decir que entonces que la aldosterona es el malo de la película. Es uno de los peores de la película. No es el único malo, porque en insuficiencia cardíaca hay varios malos. Pero para terminar el concepto inicial, es tan importante saber que puede estar clasificado como diurético, pero prácticamente no hace incremento de la diuresis. Es decir, el efecto diurético no lo ves. No, el paciente no va a sentir ni siquiera que va a incrementar la frecuencia de la micción en 24 horas. Quiere decir que ya es un concepto relativamente ya obsoleto considerar a estos medicamentos como diuréticos. ¿Okay? Entonces, la aldosterona, que es entonces el enfoque que se le da a estas moléculas inicialmente, ya vemos que después incluso el nombre se modifica porque no solo la aldosterona estimula este sistema bioquímico específico, sino que hay otros mecanismos. No mecanismos, otros target, Okay. Por ejemplo el cortisol, que puede también estimular el receptor mineralocorticoide. Por supuesto, en algunas condiciones muy raras de enfermedad, más del 90-95% de la estimulación del receptor viene dada es por la aldosterona. Entonces, desde el punto de vista práctico, estos son moléculas bloqueantes de aldosterona, pero desde el punto de vista de clasificación internacional, es antagonista del receptor de mineralocorticoides. Fíjate que y es un tema, bueno, a salir un poquito, pero de hipertensión resistente,
ahora y en la última guía colocan estos antagonistas como uno de los medicamentos que podemos echar mano para este tipo de pacientes y básicamente viene a estar dado por esa fisiopatología, esta mecánica que tú estás hablando hoy, que si bloqueamos todas las vías para este paciente con hipertensión resistente, entonces podemos utilizar, y ahí se explica perfectamente por qué utilizarlo y cómo utilizarlo. Fíjate una cosa, hay dos estudios bien interesantes, ¿no? Como es el énfasis y el éfeso, que vamos a hablar y creo que es de relación y es de poder conversarlo, y en todas las revistas siempre salen estos dos estudios para poder hablar. Pero fíjate sobre los beneficios del énfasis, o si nos puedes dar algunas ilustraciones en cuanto al estudio y cómo nos beneficia en pacientes con insuficiencia cardíaca. El énfasis fue un estudio muy interesante porque los estudios con insuficiencia cardíaca se tendían a escoger los pacientes más graves, los pacientes en peores condiciones clínicas. La condición clínica en insuficiencia cardíaca la hacemos mediante la clasificación funcional que se generó la Asociación de Corazón de Nueva York, la llamamos NYHA, es New York Heart Association, es una clasificación funcional y la mayoría de los pacientes los escogían en clase 3 y clase 4, que eran personas con mucha limitación física. El énfasis escoge un grupo que no se ve tan enfermo. Es decir, su clase funcional es 2. Eso significa que es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, pero él funciona en su vida diaria de una manera más o menos adecuada. Quiere decir que no se veía tan enfermo. Las condiciones o el resto de los criterios de inclusión exigían una función o una fracción de eyección como parámetro de función sistólica del ventrículo izquierdo menor a 35%. Entonces eso es para el clínico, para el médico que nos está viendo, es saber qué paciente se escogió ahí. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero con una clase funcional 2, que es un paciente que no está clínicamente tan deteriorado. Y los resultados fueron impactantes. Es un estudio que demuestra una disminución de mortalidad cardiovascular, una disminución de mortalidad total, la tasa de rehospitalizaciones por primera vez y las sucesivas. Es decir, el impacto que hizo eplerenona en este estudio, es un estudio publicado en el 2011, ya estamos hablando que tiene 13, 14 años publicado, realmente dejó y selló el lugar de la eplerenona como medicamento clase 1 para este grupo de pacientes. Por supuesto, ya teníamos evidencia de los pacientes más graves, clase 3 y clase 4. Y el que está en clase 3 y clase 4 sabemos que su expectativa de vida, su pronóstico es muy corto. En cambio, el clase 2 sabemos que va a tener una expectativa de vida un poco más larga. E incluso en ese paciente, intervenir sobre la aldosterona, bloquearla, genera un cambio completo en ese curso clínico de la enfermedad. Y por eso es que estas moléculas son clase 1 en este grupo de pacientes. Y si nos tocara comparar eplerenona con otros antagonistas, ¿cuáles serían los beneficios principales en utilizar eplerenona y cuáles serían las diferencias en relación a los otros? El otro que tenemos de comparación muy fácil es la espironolactona, que es una molécula incluso mucho más vieja que la eplerenona. La eplerenona realmente aparece en el mundo médico en el año 2003. Es decir, aparece en otro contexto, otro estudio que vamos a poder conversar en un rato, que es el estudio Ephesus. Pero probablemente hace más de 40 años tenemos disponible la espironolactona. La espironolactona ya sabíamos sus problemas. Con el estudio RALES nos damos cuenta de que el beneficio es muy importante, pero los clínicos sabíamos sus problemas. El manejo de dosis está de 25, de 100 miligramos, era utilizada para hiperaldosteronismo primario y ella comienza con el estudio RALES a pasar a ser utilizada en insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar eplerenona? La selectividad por el receptor. ¿Eso qué implica? Que la espironolactona no solamente bloquea el receptor de aldosterona, bloquea e interfiere en las vías de la progesterona, de la testosterona, de varias hormonas sexuales, y por eso sus principales efectos colaterales son el área sexual,
En el caso del hombre está relacionado con impotencia, está relacionado con disfunción eréctil, ya como un grado menor de la afección, pero también está con dolor mamario, ginecomastia. En el caso de la mujer tiene alteraciones menstruales. Tengo colegas que me han contado que comienzan a utilizar la droga en personas de 60 a 65 años y empiezan a ver sangrados. Sí. Eso me lo han comentado algunos ginecólogos. Entonces, es una molécula que en un porcentaje variable, pero en la práctica clínica es relativamente importante, alrededor de 10 a 15% de los pacientes nos van a manifestar algún tipo de efecto colateral en el área de hormonas sexuales. Perfecto. Con la eplerenona tenemos una molécula más nueva, más selectiva, sin prácticamente ninguno de esos efectos colaterales, y ambas comparten es la elevación del potasio como un evento adverso que hay que vigilar. Cuando lo vigilan en los estudios clínicos, ese evento adverso es relativamente bajo. Pero yo siempre comento eso, pues bueno, es bajo porque cuando yo indico el medicamento, a la semana estoy midiendo el potasio, si cambio la dosis a la semana, 15 días estoy midiendo el potasio, entonces no me va a sorprender ninguna hipercalemia. Es realmente cómo se debe manejar esta molécula. Hablando del Ephesus, un estudio que en aquellos pacientes postinfarto hicieron insuficiencia cardíaca. Es correcto. ¿Cuáles son? Y yo creo que en este momento tenemos el mejor momento de la cardiología en los pacientes postinfarto. Porque Sí. creo que los pacientes se están beneficiando de moléculas nuevas o moléculas que vienen a mejorar en las rehospitalizaciones, vienen a mejorar las complicaciones y vienen a mejorar lo más temido de nosotros, que era la insuficiencia cardíaca, porque el paciente postinfarto, y depende también, un paciente con un anterior extenso, un paciente que quedaba con una fracción de eyección deprimida, es este paciente que después de pasar toda esta tormenta del infarto, entonces estaba con insuficiencia cardíaca. Y fíjate que con todas estas nuevas moléculas que tenemos en la actualidad, podemos mejorar muchísimo y lo hemos visto. Y de hecho, por eso le llaman los 4 fantásticos, porque vemos cómo han mejorado la sobrevida, han mejorado la calidad de vida de nuestros pacientes postinfarto. Pero el Ephesus, ¿cuáles son tus recomendaciones o qué piensas tú en este momento en cuanto al Ephesus? Bueno, el Ephesus, como comentamos previamente, es el que lanza al mundo médico, al mundo cardiovascular, la eplerenona. Es un estudio de insuficiencia cardíaca postinfarto con fracción de eyección reducida. 35% con manifestaciones de IC, pero el otro criterio de inclusión fue tener una fracción de menos de 40% y ser diabético, sin tener insuficiencia cardíaca. Ese concepto es importante, porque nos está diciendo que no tiene que tener la clínica de insuficiencia cardíaca y da un beneficio realmente importante, porque en el Ephesus se disminuyó la mortalidad total, se disminuyó la mortalidad cardiovascular, y como hemos aprendido en varias reuniones que hemos tenido con el doctor Iván Mendoza, para él siempre como electrofisiólogo es resaltar el 21% de reducción de muerte súbita, que es una de las formas de mortalidad que viene después de un infarto, a la cual le tenemos más miedo, y en la cual todavía, a pesar de todos los avances tecnológicos, a pesar de tener dispositivos electrónicos, todavía el Ephesus marca está actual en el sentido que esa reducción de muerte súbita no ha sido igualada por ninguna otra intervención. Pero el otro dato que te voy a dar del Ephesus es que ha sido olvidado en la práctica clínica. Es decir, estamos hablando de un estudio que tiene 20 años. En Venezuela se participó en ese estudio, en Latinoamérica en general se participó en ese estudio. Pero en la vida real, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, estos medicamentos son poco utilizados en insuficiencia cardíaca postinfarto. Y muchos investigadores no comprenden por qué. La evidencia está allí, es fácil de buscar, está en las guías recomendadas, pero los médicos la están dejando como una molécula de último o una molécula olvidada. Y reducir mortalidad total, mortalidad cardiovascular y muerte súbita, y aquí parafraseando al doctor Iván,
no indicar ese medicamento en pacientes con insuficiencia cardíaca por infarto, post-infarto, es una mala praxis, puede ser considerada una mala praxis. Entonces, más bien el mensaje para todos los que nos están viendo y escuchando es precisamente saber que la molécula la tenemos disponible en el país, que no se está utilizando en muchas partes del mundo, pero que el beneficio es con un medicamento. No tengo que hacer una intervención costosa, invasiva, estudiando un beneficio poco comparable con otros. Fíjate, ¿y cuál es tu opinión? En algún momento nosotros, pacientes con fracción de eyección, y por estos estudios, fracción de eyección menos del 30%, pacientes que indicamos estos antagonistas. Pero ¿cómo va a quedar en cuanto a la función? Porque fíjate que ahora hay estudios con fracción de eyección más del 40%. Exactamente. ¿Okay? Hay estudios, pareciera que la fracción de eyección pudiera estar o deprimida o pudiera estar reducida, pero los beneficios que yo voy a adquirir con estos medicamentos al final, y como lo hemos visto en cuanto a la fibrosis, en cuanto a la recuperación de la arquitectura, en este caso, porque no vamos a fomentar o no va a haber la dilatación del ventrículo izquierdo, parece que esto va a ser un medicamento del día a día. Y es un medicamento, como tú lo dices, que es poco utilizado, pero con los beneficios grandísimos que tiene. Cuando uno suma, y eso, bueno, lo tenemos muy reciente. Parece que va a ser más allá de la fracción de eyección. Sí. El metaanálisis que acaba de ser presentado en el Congreso Europeo de Cardiología en Londres, que acaba de ocurrir hace un par de semanas, se presenta el estudio Fine Arts Heart Failure, que es un estudio con finerenona, que es otro bloqueante de la aldosterona, y con ese estudio se hace un metaanálisis. Se suman los datos del estudio RALES, del estudio Énfasis, del estudio TOPCAT, que no hemos conversado de él, y del estudio Fine Arts. Como el concepto es bloquear la aldosterona, las 3 moléculas que están ahí implicadas suman alrededor de 14,000 pacientes. ¿Y qué demuestra este metaanálisis? Los autores concluyen que hay que bloquear la aldosterona en todo paciente con insuficiencia cardíaca independientemente de la fracción de eyección. Eso es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque es una intervención médica relativamente sencilla, es simple, pero el impacto en mortalidad y rehospitalizaciones es muy grande. Entonces, donde tú pudieras diferir o donde tú puedes decir que era más débil la evidencia, era en pacientes que tenían más de 50% fracción de eyección. Resulta que el Fine Arts metió a los pacientes con más de 45% fracción de eyección, es decir, incluyó levemente reducida y preservada, y demostró un beneficio en el punto final primario, la suma de mortalidad cardiovascular con hospitalizaciones por IC. Y el concepto es bloqueo hormonal. Lo que están haciendo estas moléculas a través de sus mecanismos es bloquear el efecto de la aldosterona. Quiere decir que el beneficio de bloquear la aldosterona ahora se nos ha ampliado, no solamente reducida, no solamente posinfarto, sino que ya estoy en levemente reducida y en la mayoría de los preservados voy a tener un beneficio adicional con el uso de estas moléculas. Y creo que, fíjate que creo que un punto central en este podcast de hoy es que todos estos residentes y todos estos estudiantes de posgrado, fíjense que utilizar la molécula en este contexto ya ahora no estamos limitados por una fracción de eyección. Podemos utilizarlo y más que todo por los beneficios que podemos alcanzar con todos nuestros pacientes. Hablaste algo bien interesante en la poca respuesta y en la poca aplicabilidad que ha tenido estos medicamentos o la receptividad que han tenido los médicos en estos pacientes. Si yo te pudiera decir qué consideraciones pudiera tener yo al momento de prescribir eplerenona, ¿cuál sería? Bueno, ahí es siempre tener protocolos institucionales. De manera individual ya vamos a conversar, pero un paciente que esté hospitalizado, un paciente que tenga un infarto y hace insuficiencia cardíaca, los protocolos institucionales ya deberían definir cómo se deben iniciar las moléculas. Te puedo comentar que ya varios expertos los he oído en sus exposiciones
porque no hay ninguna regla para todos. Hay que intentar utilizar los 4 medicamentos en los pacientes que tengan una fracción de eyección por debajo del 40%. El problema es con cuál inicio, el problema es cómo los mezclo, cómo los combino, cómo voy llevando ese tiempo, porque no hay estudios clínicos que utilicen los 4 medicamentos. Pero he escuchado ya varios expertos, gente que tiene unidades de insuficiencia cardíaca con alto volumen, claro, grupos académicos de Latinoamérica y de Europa, de Estados Unidos tengo menos información, y ellos en el paciente hospitalizado lo sacan con el inhibidor de sodio glucosa, del cotransportador 2, de la glifosina, y lo sacan con un bloqueante o un antagonista de receptor de mineralocorticoides, y la tercera molécula a dosis baja puede ser un beta bloqueante si está muy taquicárdico, o uno que bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona si no había taquicardia. Exacto. Y el resto se va a hacer ambulatorio. Entonces nos da unos conceptos interesantes allí. Que vas a salir al menos con 3 de las moléculas, pero que incluya la glifosina y el bloqueante de aldosterona dentro de esas 2 primeras moléculas. Y la tercera va a depender de la presión arterial, de la presencia de taquicardia, de otros valores para escoger cuál es. Porque el resto se va a añadir en consultas sucesivas. A la semana se recomienda que entre 7 y 10 días tiene que haber una consulta de evaluación bioquímica, de evaluación clínica, para ir incrementando dosis o añadiendo el medicamento que te faltó. Entonces, fíjate que has hablado algo bien interesante y que muchas personas nos van a estar de acuerdo con lo que les voy a preguntar. Es cómo llevar, qué dosis debo utilizar, sería la pregunta. ¿Qué dosis debo utilizar? ¿Utilizo los 25 miligramos o este paciente tengo que llevarlo a una dosis máxima de 50 miligramos? Explícanos brevemente para que todas estas personas que nos están viendo... Es una excelente pregunta y de la cual vamos a conversar aquí. Con 25 miligramos ya obtienes un beneficio. Es decir, si tu paciente lo que tolera es eplerenona 25 miligramos, ya tú le estás dando un beneficio importante. No todas las moléculas hacen eso. La mayoría de las moléculas hay que llevarlas a la dosis máxima tolerada. Exacto. ¿Ok? Todos los protocolos, el protocolo del EFESU y del énfasis era llegar a 50 miligramos. Pero el otro dato es interesante que nos lo dice el énfasis. Yo saco al paciente o cuando él inicia uso 25 miligramos y la siguiente dosis, este es un paciente crónico, la siguiente dosis puede ser en 3 o 4 meses. No estoy haciendo una titulación rápida porque van el otro resto de moléculas. Entonces tiene esa ventaja. Si ese paciente yo lo veo en 3 o 4 meses y está con tendencia a hipotensión, está con cierta inestabilidad, yo me quedo con la dosis de 25 miligramos. Pero el paciente no, tiene una presión sistólica adecuada, la clase funcional está muy bien, intento llevarlo a 50 miligramos. Entonces es saber eso. Aquí no hay ninguna presión de subir como puede ocurrir con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que hay que hacerlo en 15 días, un mes, como puede ocurrir en los beta bloqueantes, que en aproximadamente en un mes tú tienes que estar subiendo la dosis, si la dosis es por debajo de lo óptimo, por debajo del 50% de la dosis máxima. En cambio, estas moléculas tienen solamente un paso, y ese paso lo puedes hacer incluso tiempo después, porque ya con la dosis inicial de 25 miligramos ya estás dando el beneficio de disminución de mortalidad, de disminución de hospitalización. Esas curvas se abren muy temprano. Y eso es interesante porque en el énfasis, la subida a 50 miligramos fue a los 4 meses, pero la curva de disminución de eventos fue a los 35 días. Y esa curva fue con 25 miligramos. Entonces nos da a los clínicos la seguridad que 25 miligramos ya está abriendo las curvas de beneficio. Entonces podemos utilizar 25 miligramos. ¿Y en qué momento sacamos la banderita roja en el seguimiento de este paciente que tiene este medicamento? Siempre ha sido la parte de la enfermedad renal, pero esa es como la que yo siempre tuve en el tiempo, en el pasado. Cuando uno busca el énfasis, cuando uno busca el EFESU, permiten hasta niveles de creatinina de 2.5. Y entonces cuando hablas con un nefrólogo te dice, no, mientras me esté orinando, mientras el riñón esté funcionando, no vas a hacer hipercalemia por culpa del riñón. Entonces siempre la evaluación de la función renal
y siempre la evaluación del potasio. Por supuesto, la presión arterial no solamente es para la molécula, es para la combinación que nosotros tenemos. ¿Okay? La evaluación de la presión arterial. Fíjate, he traído unos casos para poder aprender. Uno aprende mucho de los casos clínicos, y los casos clínicos siempre nos dejan enseñanzas interesantes. Fíjate esto, una mujer de 65 años presenta una clínica para un seguimiento de insuficiencia cardíaca. Tiene una paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Sus antecedentes médicos son una miocardiopatía isquémica, es diabética, es hipertensa y tiene enfermedad renal crónica estadio 4. En sus medicamentos que toma está con furosemida, está con losartán, está con carvedilol y eplerenona. Su último control tenía creatinina en 2.1 y tenía un potasio en 4.5 miliequivalente. ¿Cuáles serían cuáles sería el seguimiento o cuáles serían, digamos, este manejo de este paciente a futuro y cuál sería su plan de trabajo para poder establecerlo? Y muchos pacientes nos llegan a consulta en estas condiciones. Claro. Si el dato que te falta para nosotros actualmente con el paradigma que tenemos para completar la estrategia es saber cuál es la fracción de eyección. ¿Ok? Como no me la dijiste, pero yo la asumo, debe ser reducida. Es así. ¿Por qué? Bueno, porque es una cardiomiopatía isquémica, porque es una diabética. Entonces, ya el ventrículo tiene fracción de eyección reducida. Ahí entonces ya yo sé que falta una molécula. Falta la glifosina, de añadirla. ¿Para qué? Porque mi concepto es tener las 4 moléculas en el paciente. La que le falte, y casi siempre en la práctica clínica debería haber sido así. Ahorita probablemente con el empuje que ha tenido la glifosina, probablemente la glifosina está primero que la eplerenona. Pero si buscamos históricamente, probablemente los pacientes tenían un metabloqueante, tenían algo que esté bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona o el ARNI, y deberían tener la eplerenona. O sea que la que sería la última para ingresar sería la glifosina. En este caso, está como en la práctica clínica convencional. La última molécula, la que llega en una paciente crónica, es añadirle la glifosina. Y entonces, perfecto, ahí cuando nosotros añadimos esta molécula, nosotros tenemos que ver qué cambios van a ocurrir. El otro dato que también siempre preguntaría, si lo tienes, es saber qué dosis de furosemida está utilizando. Si la está utilizando y a qué dosis la usa. ¿Por qué? Porque va a ser combinar medicamentos que se van a potenciar algunos. Y entonces en este caso, voy a tomar este caso para que nosotros sepamos que la combinación de una glifosina con un antagonista del receptor de mineralocorticoide, en este caso eplerenona, va a generar una potenciación de ambas moléculas. En el caso de eplerenona, disminuye la tasa de eventos de hipercalemia. Es un dato interesante. O sea, la otra molécula va a ayudar a que ésta tenga menos eventos adversos. Y el caso de sumarle el eplerenona a una glifosina es que la glifosina le va a incrementar el beneficio en mortalidad a la molécula glifosina cuando compara si tiene o no un antagonista del receptor mineralocorticoide acompañándola. Entonces, en este caso es, como decimos, completar los 4 pilares fundamentales, ajustar la dosis de furosemida y, por supuesto, hacer el seguimiento de cómo va a ir tolerando presión arterial y toda la parte bioquímica. Es diabética. En este caso, no solamente es colocar la empaglifosina 10 miligramos, dapaglifosina 10 miligramos, sino saber que con el otro parámetro de glicemia yo puedo llegar a la dosis más alta, 25 miligramos de empaglifosina. ¿Por qué? Porque es un diabético. Entonces, al incrementar la dosis, yo sigo teniendo un beneficio cardiovascular y también un beneficio en la enfermedad de base. Perfecto. Eso sería este caso. Otro caso interesante, hombre, 52 años de edad, solamente hipertenso. Él sigue en la consulta por insuficiencia cardíaca, sí, con una función levemente reducida. Está dentro de su medicamento, tiene lisinopril, tiene carvedilol, tiene spironolactona y tiene furosemida. Sin embargo, él en la consulta, él no tiene angina, pero refiere durante el examen físico que tiene dolor a nivel de los pezones.
y aumento de volumen. ¿Qué hacer con este tipo de pacientes? Bueno, y probablemente con la combinación del dos diuréticos y con la espironolactona, no te lo confieso, pero también tiene disfunción eréctil. Sí, muy ¿Ok? probablemente. Pero eso a veces no es un tema que nosotros conversamos con nuestros pacientes. Totalmente. Entonces, claro, ahí si es levemente reducida, probablemente una de las primeras cosas que yo voy a hacer es cambiar la furosemida. Esa es una de las más importantes. Y la espironolactona. La espironolactona la voy a cambiar, Eso. pero la furosemida la voy a quitar. Eso. La espironolactona la cambio por una eplerenone, Eplerenone. ¿verdad? Ya tenemos hasta incluso efectos colaterales, pero es que yo no tengo que esperar, yo tengo que utilizar la mejor molécula para mi paciente. Pero ¿sabes por qué traje este caso? Porque muchas personas piensan que tengo que retirar la espironolactona, No. hacer el cambio con la eplerenone. Pero ¿cómo hago? ¿Lo puedo sustituir uno directamente con el otro? Sí, ese no hay ningún problema porque el efecto es igual. El Eso. efecto es sobre el mismo receptor. Eso, perfecto. ¿Ok? Entonces no, hasta que se termine lo que tiene el paciente, que no se pierde nada. Eso es lo que yo le digo a mis pacientes, que le queda una cajita, termine su cajita Claro. y va a comenzar una nueva molécula. No tiene que titular la dosis, no tiene que aumentar la dosis, sino hacer el cambio. Hacer el cambio con la dosis siempre inicial de 25 miligramos Eso. porque vas a evaluar la necesidad de furosemida, probablemente la vas a quitar. Si la estás para hipertensión arterial en este paciente, la cambias por una tiazida o un diurético similar a la tiazida, ¿ok? Clortalidona, hidroclorotiazida, que son menos agresivas, que impactan menos al riñón. Entonces, perfecto, y también al paciente, porque la furosemida siempre va a ser muy incómoda para nuestros pacientes. Entonces, son datos que uno debe utilizar. Fíjate que el resto de las moléculas no las toco porque esas moléculas pueden estar haciendo porque la persona siente taquicardia o porque la persona le ha mejorado los síntomas o le sirve para la hipertensión arterial. No están indicados para la insuficiencia cardíaca, sino para las comorbilidades. Entonces, no es que no vaya a recibir beta bloqueante, no es que no vaya a recibir un ARA2, sino que cuando hay insuficiencia cardíaca levemente reducida, pongo la mejor bloqueante, y más en un hombre teniendo efectos colaterales, y quito una que es muy incómoda poniendo algo más suave, cambiando la furosemida por una tiazida. Excelente. Eso es parte de lo que es el Siempre aprendemos paciente. mucho de los casos clínicos. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué tenemos ahorita? ¿Qué se ha publicado? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo realmente es Fine Arts. Fine Arts, ese estudio fue el que dominó el evento en el Congreso Europeo de Cardiología porque le abrió al bloqueo de la aldosterona, le abrió levemente reducida y preservada, que era una indicación clase 1. Era una indicación clase 2B. Probablemente con esto, porque es un solo estudio, es un primer estudio, lo va a pasar a clase 2A. Es decir, va a poner el peso que sea mucho más fácil para el médico indicar este tipo de moléculas. El médico que presenta el metaanálisis sumando todos los estudios es un investigador principal del Fine Arts. Sí. Eso llama la atención. ¿Por qué? Bueno, porque tú pudieras decir, no, pero eso no es efecto de clase, eso nada más lo da la finerenona. Y realmente en el metaanálisis ellos lo que hacen es demostrar como concepto que el bloqueo de la aldosterona da beneficio en todo el espectro de insuficiencia cardíaca. Y es interesante que lo haga un investigador principal del propio estudio de la molécula nueva. Esa molécula probablemente llegará al país, todos vamos a tener experiencia con ella, pero tenemos disponible ahorita moléculas que nos sirven. Tenemos espironolactona, que la hemos utilizado, tenemos eplerenona, que no la tuvimos durante un tiempo y actualmente me encanta que la podamos tener disponible en el país, y es con la que vamos a estar haciendo mucha experiencia con ella, hasta después poder tener experiencia con otras moléculas. Pero para mí lo más importante es el concepto de bloqueo neurohumoral que da un beneficio a todos nuestros pacientes. Excelente. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido amplio en todos los antagonistas de los mineralocorticoides. Su beneficio, hemos actualizado las indicaciones para su uso. Creo que estamos teniendo muy buen podcast y estamos entregando
mucha información de calidad. Estamos entregando educación médica continua para todas las personas. Gracias, No, Euclides, por favor, un placer para mí. por estar con nosotros. Bueno, esto es CardioMed, tecnología médica del Grupo Leti. Quiero dar las gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, que están pendientes de todos los episodios. También agradecer al Grupo Leti por la oportunidad y por llevar a cabo estas iniciativas que lo que buscan es fortalecer toda la educación médica continua en todos los médicos del país. Así que no se pierdan, es importante que entren en YouTube, que se inscriban, que pongan las notificaciones para que estén pendientes cuando salgan todos los episodios de CardioMed. Todavía estamos en la primera temporada, pero vienen cosas interesantes en los próximos episodios. Así que nos despedimos, hasta luego, un próximo episodio de CardioMed.